Bueno, qué bendición, qué bendición. La semana pasada comenzamos con el estudio de nuestro libro, Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Segundo libro que el Señor permitió que yo escribiera, aleluya, para poner fundamentos a nuestra congregación, a la gente que va a las escuelas de líderes, a los líderes que estamos formando para las células, luego a los líderes que van a salir al pastorado en misiones. Queremos que cada persona que es formada por este ministerio tenga fundamentos claros en su vida cristiana. Y Dios me permitió escribir este libro con un propósito maravilloso. Y es que todas las personas que van a alcanzar un liderazgo en el tiempo en nuestra congregación conozcan lo que el apóstol Pablo, lo que el escritor a los hebreos llama los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Yo digo siempre el apóstol Pablo, como en la carta de los hebreos no aparece quién la escribió y hay muchas discusiones que si fue que si fue el otro. Bueno, si Pablo no la escribió, colaboró bastante. Amén. Y siempre cito los hebreos pensando en el apóstol Pablo. Pero bueno, no es nuestro tema hoy. Pero lo que la palabra dice allí en el capítulo 5 y capítulo 6 sobre los rudimentos, el fundamento y los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y básicamente, hermanos, porque cuando vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a ser maestros de la palabra de Dios, vamos a ser predicadores de la palabra de Dios, pues tenemos que tener una doctrina correcta, un fundamento correcto. La vida cristiana es un edificio que se va a edificar en el tiempo, valga la expresión. Pero el tamaño, el peso y de esa estructura que es ese edificio va a depender de los fundamentos. ¿Cómo están los fundamentos? Y algo que ahorita es fundamental recordar es que Jesús dice que una señal de los últimos tiempos es que vendrán muchos en mi nombre y a muchos que engañarán. No se les olvide eso. Ahora mismo, hermano, están por toda Venezuela engañadores de todo tipo, que hablan con una Biblia en la mano, que hablan en el nombre de Dios y que no le hablan a las personas que no conocen a Cristo. No están ganando almas para Jesucristo, sino que le hablan a cristianos para confundirlos. Le hablan incluso a pastores para confundirlos. ¿Y qué pastor puede ser confundido? Si un apóstol puede ser confundido, ¿qué evangelista puede ser confundido? ¿Qué el cristiano puede ser confundido? Todo cristiano que no tenga buenos ¿qué? Fundamentos puede ser confundido. Hemos visto apóstoles que caen en doctrina de error, hemos visto pastores que caen en doctrina de error y hemos visto muchos cristianos que caen en doctrina de error. Y es necesario tener el fundamento correcto. La semana pasada dimos el tema Cristo, el fundamento de los fundamentos. La palabra dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Amén. Ese era el capítulo 1 y yo continué, no quise pasar al capítulo 2 cuando estaba desarrollando este libro en aquellas madrugadas que Dios me permitió escribirlo, porque este libro yo lo escribí de noche y de madrugada en la computadora por mucho tiempo, estudiando mucho la palabra, y no quise pasar al capítulo 2 del libro sin hacer una segunda parte del capítulo 1. Y ya ustedes van a ver por qué yo me motivé a hacer esta segunda parte. Fue algo impresionante. Y yo dije, bueno, tengo que retocar un tema allí de Cristo, el fundamento del fundamento, por algo que me pasó cuando yo estaba escribiendo el libro. Ya lo vamos a conocer. Vamos a basar nuestro estudio de hoy, se llama así, complemento del capítulo 1. Dice Jesucristo, el verdadero reposo. Jesucristo, el verdadero reposo. Y vamos a basarlo todo en Mateo capítulo 11, verso 28, donde nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Repito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y comienza el libro de la siguiente manera, el capítulo dice, Jesucristo, el verdadero reposo. Oiga bien la historia. Hace poco estaba viendo un programa en un canal cristiano, entre comillas, de una denominación adventista
del séptimo día, y me asombró ver a un señor predicando con una pasión increíble y con una convicción acerca del día sábado como el día de reposo. Argumentaba, citaba, exponía, y llegué, después que lo vi completo, a 3 conclusiones. La primera conclusión que llegué fue: qué importante fuera que los predicadores hablaran con esa pasión y esa entrega, pero de Jesucristo. Porque es que se afincó en el día de reposo más de 1 hora, enfatizando, argumentando, citando, convenciendo, y no se habló de Jesús, que es el fundamento de ¿qué? De fundamento. Segunda conclusión que llegué es que si habían cristianos, óigame, viendo aquel programa y no estaban bien cimentados en los fundamentos y en la palabra, serían confundidos. Si habían cristianos viendo a ese predicador, yo decía: Dios mío, guarda a tu iglesia. Pero si habían cristianos que no estaban claros en los fundamentos, en los cimientos, serían confundidos. No tardé mucho en comprobar la primera persona que cayó. Y número 3, debemos escribir y enseñar a nuestras iglesias para que tengan convicción de la verdad de Dios. Bueno, no tardé mucho en comprobar mi segunda conclusión. Aquí había una señora, una hermana cristiana, una familia cristiana, que desde que yo llegué a Barquisimeto, yo iba a su casa siempre a sacar las fotocopias de las guías que yo elaboraba para la iglesia. Y como eran cristianos, siempre conversábamos sobre la palabra. Asistía a una congregación de acá del centro. Era muy amable conmigo: pastor, qué bueno que vino. Y hablábamos y conversábamos. Hicimos una especie de amistad allí. Un día, después de esto, que escribo esto, voy yo a su casa a sacar unas copias. Y me dice: pastor, qué bueno que lo veo. Le quería contar que me cambié de religión. Yo, hermano, por poco me da una broma. Porque estamos hablando de una cristiana que tenía años, Nancy, en el evangelio. Años. Cuando me dice ella: le quería contar que me cambié de religión, yo me pongo las manos en la cabeza y le dije: ay, mi madre, ¿y a qué religión se cambió usted? ¿Y a cuál pertenecía? Yo pensé que usted era cristiana. Los cristianos no tenemos religión. Los cristianos salimos de la religión. Tenemos una relación con Dios. Amén. Eso es lo que tenemos los cristianos, una relación. Ya dejamos el camino de la religión. La religión mata. Cristo da vida. La religión condena. La religión es vacía. La religión es el intento humano por tratar de religar. Ese es el término que significa religión. Tratar de religar lo que se desligó. Pero trata, pero no consigue. Como Mar Anthony. Usted ve que la religión es lo que hace es eso: tratar de religar, hacer un esfuerzo humano, porque es iniciativa humana. El evangelio no es religión. No me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio, porque no es iniciativa humana, es poder de Dios, es iniciativa del cielo a la tierra. Denle un aplauso al Señor por eso, aleluya. La gran diferencia de todas las religiones con el evangelio es que el evangelio no es religión. Las religiones son todas iniciativas humanas, inventivas humanas. El evangelio es iniciativa divina, nace en el cielo, de la preocupación de Dios por su criatura perdida. Y quería Dios salvarlas, y trazó un plan para ello desde la misma caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, escuche bien: toda religión es iniciativa inventiva humana para tratar. El evangelio es iniciativa divina, no trata, lo consigue. De tal manera amó Dios que al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, oiga, quiero empezar hablando del día de reposo, porque este hombre hablaba era del día de reposo. Quiero empezar diciendo que el día de reposo
fue instituido por Dios desde el principio. Oiga bien, en el Génesis capítulo 2, verso 2 al 3 dice la palabra, cito: y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Algo que es importante resaltar para comenzar, óigame, es que desde el primer día de la semana, que viene a ser el domingo, hasta el día séptimo, que es el día sábado, todos los días fueron creados por Dios y no por el diablo. Quiero poner ese fundamento, porque a veces cuando vimos estudios de esto del sábado como día de reposo, pareciera que la impresión que da es que entonces es el día de Dios y los demás días son del diablo. No, 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 no. Todos los días los hizo ¿quién? Eso no es obra del diablo, eso es obra de Dios. El domingo es obra de Dios, el lunes es obra de Dios, el martes es obra de Dios, el miércoles es obra de Dios, el jueves es obra de Dios, el viernes es obra de Dios, el sábado es obra de Dios. No podemos pensar, creer que hay un día que es especial. Todos los días lo hizo el Señor, y todo lo que Dios hizo es que, dice la palabra, es bueno, y bueno en gran manera, porque entonces caemos en falsedades, en mentira. Todos los días los creó el Señor, y todo lo que el Señor creó es bueno. Entonces luego vamos a ver cómo Dios, después que lo crea y santifica el día, vamos a ver cómo Dios en la ley expresada en tabla, en los 10 mandamientos, en Éxodo, Dios va un paso más con el sábado. Además de que lo creó, lo santificó y descansó, en Éxodo Dios va un paso más allá. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11 dice, oiga bien, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios decidió santificarlo. Santificarlo significa ponerlo aparte, consagrarlo. Amén. Luego dice, debemos recordar, oiga bien, que la ley que estaba dando Dios era para la naciente nación de Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le estaba dando Dios esa ley? A la naciente nación de ¿quién? De Israel, que nace a raíz de la promesa que Dios le da a Abraham. Lo saca, ¿verdad?, con mano poderosa. Luego nace Isaac. Luego nace ¿quién? ¿Quién? Jacob. Y de Jacob nacen 12 hijos que representan las 12 tribus de ¿quién? De Israel. Porque lo último que hace Dios en el proceso de Jacob es que le cambia, ¿qué cosa? El nombre, y le dice, ya no se te llamará más Jacob, ahora te llamarás como Israel, un príncipe para Dios. Y de Jacob proceden sus 12 hijos que representan las 12 tribus de la nación de ¿qué? De Israel. Y a partir de allí hay un trato especialísimo de Dios con esta nación. Óigame, entonces recordemos, oiga bien, aleluya, que aleluya, esto lo van a editar. Ajá, debemos recordar que esta ley que estaba dando Dios era para la naciente nación de Israel, es decir, al pueblo judío. Quiero que eso quede totalmente claro. Un pueblo que Dios escoge por la promesa que le había dado al patriarca Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, y lo escoge además por pura gracia, para mostrar su favor y misericordia, su poder y su obra a toda la humanidad. De este pueblo Dios levantaría, de este pueblo de Israel, o de la nación de Israel, nada más y nada menos. Mire lo que viene de la nación de Israel. Por eso no entiendo cuál es el problema que la gente se vive metiendo con Israel. Israel
es la nación de donde proceden estas cosas que voy a leer, ¿ve? De Israel Dios levantaría, oiga bien, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne, nada más y nada menos, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, verso 4 al 5. Todo esto procede de la nación de Israel. Y para nosotros lo más importante de todo esto es Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, en el libro de Éxodo, póngame mucha atención, en el capítulo 31, verso 12 al 7, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, subraye eso, a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Óigame, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Pero le pregunto rapidito para el examen, ¿a quién se lo habló? ¿A los hijos de quién? De Israel, está claro, es taxativo, no es a los venezolanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es a quién? A los hijos de Israel. Y lo harán por vuestras generaciones. Guardarán, dice más adelante, pues el día de reposo, y enfatiza los hijos de Israel. ¿Los hijos de quién? De Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Hermanos, si dice los hijos de Israel, ¿quién debe hacer esto? Los hijos de Israel. Un subtítulo que yo pongo aquí: todo lo cual es sombra. Esto es muy importante lo que voy a leer aquí, vea. Algo que le ha ocurrido a mucha gente que en realidad quizás tienen buenas intenciones, pero se han endurecido en su corazón para no poder avanzar en la revelación máxima de Dios, que es Jesucristo. ¿Cuál es la revelación máxima de Dios? Jesucristo. Acabamos de leer ahorita, dice la adopción, la gloria, el pacto, pero ¿de quién vino quién? Cristo. ¿Quién es? Dios sobre todas las cosas. Él es la revelación máxima. Dice San Pablo apóstol, dice en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, óigame bien, esto es una carta que Pablo escribe al mundo gentil. Y no era cualquier persona Pablo, era un judío de la tribu de Benjamín, ya lo vamos a ver más adelante. Y él dice a los gentiles que se estaban convirtiendo, por tanto, o sea, a los no judíos, quiero decir, a los no israelitas, les dice: por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Que nadie le juzgue en cuanto a esto. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia gentil, a la iglesia que se estaba convirtiendo, que no era procedente ¿de dónde? De Israel. Que nadie le juzgue en cuanto a días de reposo, luna nueva, cuanto a las fiestas. Dice, todo eso es, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir. O sea, en otras palabras, vamos a decir, escúcheme, días de fiestas. ¿Qué es día de fiesta? Sombra de algo que había de venir. Cada una de esas fiestas era una sombra de algo más grande que iba a venir. ¿Y qué era eso que iba a venir? Cristo. La luna nueva, los días de reposo. ¿Los días de reposo qué eran? Sombra de algo más grande que iba a venir. ¿Y qué es eso más grande que iba a venir? Cristo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pregúntate si has hablado con un adventista del séptimo día, o ahora un judío mesiánico, de estos mesianistas, de las nuevas revelaciones hebreas, estas de las iglesias mesiánicas. Si has hablado con ellos, ¿en qué cosas te juzgan ellos? Te juzgan en lo que el apóstol Pablo dice, que nadie te ¿qué? Te juzgue. En días de reposo, comidas, etcétera. ¿Por qué no se nos puede juzgar? Porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Sombra. Cuando Cristo vino, tenemos la sustancia. Ya la sombra queda atrás.
Si revisamos con cuidado las Escrituras, nos daremos cuenta que toda la Biblia tiene que ver con Jesucristo. Toda. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Está presente el Señor. Al ver al Génesis lo vemos como el arca de Noé. Ahí vemos a Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta del arca. El que por mí entrare, ¿qué dijo? Será salvo. También lo vemos en Isaac y en aquel cordero, en aquel carnero trabado en el zarzal que sustituyó ¿a quién? A Isaac, porque quienes debíamos morir en la cruz éramos nosotros, pero Cristo es el cordero que fue sacrificado en nuestro lugar. En Isaac y en el carnero también lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en el Éxodo como el cordero pascual, ¿sí o no? Venía la última plaga a los egipcios, ¿la muerte de qué? De los primogénitos. ¿Y qué tenía que hacer los israelitas para proteger a sus primogénitos? Matar un cordero, ¿por qué? Por familia, y tomar la sangre y ponerla en las puertas, en los dinteles. Y cuando pasara el heridor, vería la sangre, pasaría de largo y los primogénitos no morirían. Por eso cuando Juan el Bautista lo mira entrando al río Jordán, dice, él es, ¿quién? El cordero. Y todos ahí sabían a qué cordero hacía alusión. Solo que aquel cordero era sombra y este era ¿qué? La sustancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo vemos en el tabernáculo erigido por Moisés también. Benny Hinn tiene un estudio sobre el tabernáculo impresionante que se los recomiendo a todos, donde todo el tabernáculo tiene que ver con Jesús. Hasta las estacas, hasta las cuerdas, hasta los dinteles, hasta la fuente, hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo. Extraordinario. Yo cuando vi ese estudio de Benny Hinn, yo dije, todo es de mi Cristo. Por Él y para Él, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. ¿Cuántos dicen amén? Todo es Él, alfa y ¿qué? Omega, principio y fin, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, el deseado de todas las naciones, Jesucristo el Señor. Dele un aplauso, aleluya. Todo es Él. Lo vemos en el tabernáculo erigido por Moisés, lo vemos en fin como el dulce reposo de los 10 mandamientos expresados en las ordenanzas dadas a Moisés. El día de reposo mostraba algo maravilloso. Cada día de reposo, si la gente lo entendía como era, ¿a qué estaba mostrando? A Jesús. Es por eso que cuando el Señor se les presenta, le dice en Mateo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Se le está hablando una cultura que esperaba un día de la semana. ¿Para qué? Y le está diciendo, ese día de la semana soy yo. Esto fue ofensivo a los oídos de los religiosos, porque Jesucristo estaba sustituyendo prácticamente el día de reposo. No estaba sustituyéndolo, Él era la sustancia de aquel día de reposo. Se presenta entonces como el dulce reposo, ya no como una sombra, sino como la sustancia misma de las cosas. Óigame esta curiosidad, qué bueno que la analicemos. En el Nuevo Testamento se hacen 4 citas a los 10 mandamientos de Moisés. 4 citas. Siempre me gustaría que vean estas clases con un cuaderno y tomen nota de algunas citas que solo las voy a citar y no las voy a leer por cuestión de tiempo. Y ustedes las revisan en su casa. Y algunas citas sí las voy a leer. Pero tome nota de esto. Mire, las 4 citas que hacen al Nuevo Testamento están en Mateo 19,
verso 18 al 19, en Marcos 10, verso 19, en Lucas 18, verso 20 y en Romanos 13, verso 9. Repito, ¿a qué hacen alusión? A los 10 mandamientos, dentro de los cuales está el día de ¿qué? De reposo. Ahora, en ninguna de esas citas se menciona el séptimo día o día de reposo. En ninguna. En ninguna. Porque uno pudiera decir, bueno, en 3 no y en una sí. O en 2 no, pero en 2 sí. Pero es que en ninguna de las 4 citas se menciona el día sábado. Se mencionan otros mandamientos, pero no ese. ¿No es curioso que algo que fuera tan importante para Dios, como supuestamente lo quieren hacer ver los adventistas, los mesiánicos, no se mencione ni una sola vez en las únicas 4 citas del Nuevo Testamento en los 10 mandamientos? Vamos a verla rapidito, ¿sí? Vamos a ver esta cita. Mateo 19, Mateo capítulo 19, verso 18 y 19 dice, le dijo, ¿cuáles? Hablando el joven rico sobre los mandamientos, le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, y faltan mandamientos, papá. Ahí no hay 10, entre los cuales, ¿cuál es uno de los que falta? El del día de reposo. ¿Usted cree que algo que sea tan importante lo va a apelar a Jesús? A menos que no lo mencione, porque Él era el dulce reposo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. En Marcos, vamos a verlo de nuevo. Capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 19, dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre ¿qué? Y a tu madre. No menciona el sábado. Aleluya. Lucas capítulo 18, versículo 20. Lucas capítulo 18, versículo 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a ver Romanos 13, 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti. Hermano, esto tiene que llamar la atención de las personas. O sea, escúcheme, ¿no es curioso que algo que es tan importante para Dios como supuestamente lo quieren hacer ver los adventistas, no se mencione ni una sola vez en las únicas 4 citas del Nuevo Testamento a los 10 mandamientos? A menos que exista una razón más poderosa, y es que el Señor Jesucristo había venido en un tiempo cuando los hombres habían hecho con su palabra lo que bien les vino en gana. Y habían convertido toda la palabra hermosa de Dios a los hombres en ritos, tradiciones, cargas y legalismo, que lo que hacían eran alejar a la gente de Dios en vez de acercarla a Él. Ustedes podrán recordar muchas de los milagros y sanidades. ¿Qué día los hizo Jesús? Los días de reposo. ¿Y cuál era la pelea de toda la plana religiosa con Jesús? Que no podía sanar el día de ¿qué? O sea, que prohibían incluso hasta hacer el bien el día de reposo. Y yo no sé si es que Jesús hacía esto para chocarlos a ellos, o es que los sábados se suelta una unción de sanidad y vamos a tener que hacer los cultos de milagros los sábados. Sería bueno experimentar, ¿no? Pero casi todos los sábados Jesús estaba haciendo milagros y prodigios. Si revisas lo que hacía la gente, óigame bien, con las ofrendas, con los diezmos, con el sábado, con la ira,
con el adulterio, con el divorcio, con el ayuno, con los juramentos, con el amor hacia los enemigos, con la limosna, con la oración, era un verdadero desastre. Era un verdadero desastre. Vivían como les daba la gana de domingo a viernes y el sábado se daban golpes de pecho aparentando ser muy piadosos. Habían convertido algo tan lindo y bello como lo es el día de reposo en una costumbre religiosa que les hacía preguntarse incluso si es lícito hacer esto o aquello en el día de reposo. Por ejemplo, ahí doy algunas citas para que la revise. Mateo 12:2, Lucas 6:2, Lucas 6, versos 6 al 11 y Mateo 12:10. Llegando incluso a decir que era malo hacer el bien el día de reposo, olvidando que el día de reposo no era el fin en sí mismo, sino el hombre. ¿Aló? El espíritu del fariseo antiguo y moderno es cuestionador, intrigante, legalista, extremista, inmisericordia. Y por eso Jesús los acusa en Lucas 11, verso 46, cuando les dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo la tocáis. Por lo general, el espíritu del fariseo antiguo y moderno olvida lo verdaderamente más importante, que es el amor de Dios por el hombre. Y que el hombre, escúcheme, es el fin de todas las cosas que proceden de Dios, las cosas hermosas hechas por Dios. Jesús dijo en Marcos capítulo 2, verso 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿qué es el fin? ¿El día de reposo o el hombre? O sea, cuando Dios pensó en el día de reposo, lo hizo para el hombre, para el ser humano. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero ¿qué más se podía esperar del fariseísmo sino hipocresía? La Biblia dice en Juan capítulo 5, verso 16 al 18, cito: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, óigalo bien, porque hacía estas cosas el día de reposo. Lo perseguían y procuraban matarle. Y Jesús le respondió: oye esta poderosa enseñanza, mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba para ellos el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aleluya. 4 cosas se concluyen de esta cita. Número 1, el fin no es el día de reposo. Los fariseos, los intérpretes de la ley, los adventistas, los judíos mesiánicos, las nuevas raíces hebreas, ponen al día de reposo como un fin. Y el día de reposo no es un fin, es un medio para algo más grande. Amén. 2, el hombre es el fin y no el día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El hombre era el fin, el beneficiario. 3, Cristo es mayor y Señor sobre el día de reposo y la ley. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, Cristo es el dulce reposo prometido por Dios en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Yo les recomiendo que cuando estén en casa, para terminar este estudio, lean en su casa el capítulo 3, que dice: Jesús superior a Moisés, el reposo del pueblo de Dios, y puedan leerlo y deleitarse con esa lectura tan extraordinaria. Amén. Jesús superior a Moisés, otro subtítulo, dice en Hebreos capítulo 3, 4 y 5, vemos una tremenda y poderosa enseñanza sobre, oiga, la superioridad de Cristo sobre Moisés. Si uno lee y entiende,
Mateo capítulo 5, verso 21 al 22, verso 27 al 28, verso 31 al 32, verso 33 al 37 y verso 38 al 39, descubrirás a Jesús diciendo esto: oíste que fue dicho. ¿Dónde fue dicho? En la ley. Pero él, como superior a la ley, dice: pero yo les digo. Aleluya. Aleluya. ¿Quién sino solo Dios puede hacer o decir algo así? Hermano, ¿alguna otra persona más puede tomarse esa prerrogativa de decir: epa, aquí fue dicho, pero yo les digo? Y diga algo totalmente diferente a lo que fue dicho acá en la ley. Aleluya. Aleluya. Fíjense algunas cosas puntuales e importantes. Número 1, Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17, menciona, entre otras cosas, el día de reposo como sombra de lo que ha de venir. Para Pablo, el día de reposo era sombra de lo que había de venir. En Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, Jesús es superior a Moisés. Número 3, en Hebreos capítulo 3, verso 7 al 19. En Hebreos capítulo 4, verso 1 al 16, Jesús es el verdadero reposo. Número 4, en Hebreos capítulo 7, verso 12 al 28, capítulo 8, verso 6, Jesús es fiador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Levante la mano y diga: mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Algún día tendrán que entender las personas que nosotros estamos parados en un mejor pacto establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. La Santa Cena nos lo recuerda: esta copa que yo estoy tomando representa la sangre del nuevo pacto. Y no hubiese venido un nuevo pacto si el anterior no se hubiese envejecido. Se necesitó uno nuevo porque el anterior cumplió su propósito. Y el anterior, además, solo traía conocimiento de pecado y condenación. Ni una sola persona nacida desde Adán hasta Jesús, ni una sola pudo obtener la vida eterna por el cumplimiento del antiguo pacto. Porque si lo quebrantabas, dice Santiago, en un solo punto, lo quebrantaste todo. La única forma de ser salvo en el antiguo pacto era cumplir todo lo que dice el antiguo pacto desde el día de tu nacimiento hasta el último día. Bueno, no tendrías último día porque hubiese sido eterno, porque no quebrantas la ley y no muere, porque solo muere quien peca. La paga del pecado es ¿qué? Pero usted conoce una persona eterna desde Génesis hasta Malaquía, porque nadie pudo. Ellos estaban, como decía Mar Anthony, trato, pero no consigo. Aunque trataban y hacían sus mejores esfuerzos, su pecado los llevaba a la muerte. A todos los patriarcas murieron, todos los jueces murieron, todos los siervos de Dios lindos conforme al corazón de Dios como David murieron, envejecieron y murieron, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Predicar y pararse en ese pacto es estar en un pacto de condenación. Por eso es que nosotros estamos parados en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque el pacto nuevo, aleluya, nos dice que todos los que creamos en Jesús seremos salvos, tendremos vida eterna, lo que no pudieron hacer en el antiguo pacto. Aleluya, aleluya. Jesús es fiador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Número 5, óigame, Hebreos 8, 4 al 5, la Biblia afirma que en el Antiguo Testamento son figuras y sombras de cosas mayores. ¿Figuras y qué? Y sombras de cosas mayores. Hebreos capítulo 9, verso 1 al verso 22, sobre todo en el versículo 9 dice que todo eso era símbolo para el tiempo presente. Qué tremendo, ¿no? Símbolo para el tiempo presente. Y en el verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, todo fue símbolo para el tiempo presente. Fue un ayo para llevarnos a Cristo. Pero estando Cristo, ¿qué va a hacer? Es como que Bartimeo tenía un ayo, era ciego. Pero el día que Cristo, ¿qué hizo Bartimeo cuando Cristo lo llamó? Voltó la capa, porque Bartimeo dijo, en un rato no la voy a necesitar. Y seguramente cuando llegó a Cristo y recobró la vista, ¿usted cree que fue a buscar la capa? No, ya no, esa capa ya la deja para otro ciego. Porque ya él podía, ¿qué? Eso es exactamente lo que pasa con la ley. La ley era nuestro ayo. El ayo es lo que carga un ciego para caminar. ¿Ves? Pero ya cuando llegas a Cristo ya puedes ver. No necesitas ya el ayo. Porque ya estás con la promesa que nos dio el Señor. Amén. 7, Hebreos 10:1 dice: la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Qué tremendo eso, hermano. Sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 8, Hebreos 10:9 dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Poderoso, ¿no? Hebreos capítulo 12, verso 27 al 28. La remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Oye, a mí eso me bendice, hermano. A mí eso me bendice. Lucas 16:16, demasiado poderoso. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero tenemos todavía gente anunciando la ley y los profetas. Que Jesús dice que eran hasta ¿quién? Hasta Juan. Juan es el último mohicano. El último que murió en la ley. Y de ahí para adelante reino. El reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Romanos 10:14, bueno, más claro, aquí ya no puedo más, de aquí ya me rindo. Porque el fin de la ley es Cristo, punto y se acabó. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ya ahí no puedo ser más claro. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿piensan ustedes que la iglesia que nació no tuvo esta controversia? Pues claro que la tuvo, porque seamos honestos, Jesús era judío. Sus 12 discípulos eran ¿qué? Judíos. Su ministerio estuvo enfocado por 3 años y medio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sus convertidos en su mayoría eran ¿qué? Judíos. De hecho, ustedes me serán testigos en Jerusalén, y la mayoría que habitaba en Jerusalén era ¿qué? Pero después venía una promesa, luego en Samaria, luego en, Judea que estaba pegado a Jerusalén y que también había muchos judíos, pero luego irán ¿a dónde? A Samaria, donde ya no hay judíos. Se acabaron los judíos y luego llegarán hasta lo último de la tierra, ¿ves? Donde ya, y ahí está, creo que por allá está Venezuela, amén. Entonces veamos cómo fue la controversia, porque ellos tuvieron una controversia con este tema, con los usos y las costumbres, con la ley que se le imponía a ese nuevo mundo. Mire cómo dice, tan lindo, ¿ve? La controversia de la iglesia naciente dice: Jesús, nuestro Señor, había dicho en Juan 16, esto es poderoso, dice, Juan 10:16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil está hablando? De las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? Y dice, también hay otras que no son de aquí de Israel. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿A qué se refiere esto? Sino a la relación que Jesús, después de su muerte y su sacrificio y su resurrección gloriosa, iba a tener con los gentiles. Esa otra parte del mundo que estaba desprovista de salvación y de la ley y de la buena nueva. Recordamos que en vida Jesús
nace judío y creció judío y se educó judío. Todo su ministerio lo desarrolló para ellos. Él decía que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Venía para mostrarles el amor del Padre que se había expresado de parte de Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Si vemos con atención, Juan capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino a los judíos para mostrarles el verdadero sentido de la ley, el verdadero propósito. Vino para enseñarles con amor, para que pudieran ver las cosas, ya no en sombras y figuras, sino en la imagen misma de las cosas. Venía a mostrarles un resumen, óyeme, más sencillo y fácil de llevar. Romanos capítulo 13, verso 10, el cumplimiento de la ley de Cristo. Si no entendiste todo aquello, aquí me tiene, papá. Un resumen. Mateo capítulo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Poder de síntesis. Qué sencillo, ¿verdad? No era nada complicado. Los hombres fue que lo complicaron todo. ¿Cómo vivieron los primeros creyentes? Los primeros creyentes, discípulos y luego apóstoles del Señor, eran judíos. Pero a ellos se les da la comisión de comunicar lo que habían, oído, visto, contemplado y lo que palparon con sus manos, tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:11. Ellos tenían que comunicar eso, porque ellos de primera mano, ellos lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron y lo palparon. Amén. Aleluya. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Debían comunicarlo a toda la tierra, empezando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 8. No debían hacer lo mismo que habían hecho los judíos con la ley, ya que la gracia era para todos los seres humanos. Había ese peligro de que quisieran hacer con la gracia lo mismo que hicieron con la ley. Ellos lo procuraron hacer y lo hicieron, pero al comenzar su ministerio enfrentarían grandes desafíos, múltiples preguntas y dudas que responder. Y lo vemos desde el libro de Hechos de los Apóstoles en adelante. Y gracias a Dios que le servimos, todo quedó escrito, sin lugar a dudas, para que nadie hiciera interpretaciones privadas. Por eso yo cito el Salmo 119, verso 96-97, que en una versión dice: solo tu palabra tiene perfección. Oh, cuánto la amo, pienso en ella todo el día. Vamos a darle un aplauso a la bendita palabra de Dios. Fuerte ese aplauso. Dice: al comenzar los apóstoles a predicar la palabra al mundo, óigame, el primer y gran desafío que tendrían que enfrentar sería ese otro mundo, el mundo gentil. ¿Cómo explicarles la salvación? ¿Qué hacer con sus costumbres? Lo que ellos valoran, sus tradiciones. Tendrían que convertirse los gentiles a judíos para ser salvos. ¿Cómo lo afrontarían los judíos que ya eran salvos y los que todavía no creían en el Mesías Salvador? Habría que seguir guardando la ley, las tradiciones,
Preguntas interesantes que se van a ir respondiendo a partir de Hechos de los Apóstoles en adelante. En Efesios capítulo 2, verso 14, Pablo dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús, el fundamento. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Queda claro entonces que ya no hay judíos ni gentiles, sino un solo cuerpo en Cristo Jesús. Tenemos que partir de allí. Ya a partir de Jesús ya no hay judíos y gentiles. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Amén. Se derribó la pared intermedia que nos separaba. Uno de los primeros que va a enfrentar esta cruda y gran realidad es Pedro, judío estricto y celoso de las tradiciones de sus padres. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, se nos narra las incidencias de la revelación dada a Pedro por el Señor en visión para acercarse a los gentiles con la buena nueva, de la resistencia que éste muestra a tal llamado por su tradición y de su llamado de atención, el llamado de atención del Señor a dejar su tradición de lado y a observar, ya que lo que Dios le decía, ya que lo que Dios limpió no lo podía llamar Pedro como común. Usted recuerda, ¿no? Pedro tiene una visión, tiene hambre y baja un lienzo, puros animales que para la ley son animales ¿qué? Impuros. Y Dios le da una orden y le dice, mata y come. Y Pedro corrige a Dios. De Pedro era loco, ¿vale? Corrige a Dios y dice, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda comeré. Mi religión no lo permite, aleluya. Y yo digo que Dios debió matarlo a él y comérselo a él. Pedro es tremendo. ¿Sabes que tener la santa voluntad de corregir a Dios, chamo? ¿Eh? Si te está diciendo Dios que mate y come, oh. Eso está en Hechos 10, capítulo 10, verso 15. Fue luego Pedro a casa de Cornelio, les predicó, ellos aceptaron al Señor y todos se bautizaron en agua y en Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, algo que asombró profundamente ¿a quién? A Pedro. Entonces, en otras palabras, si Dios le dice a Pedro, antes de mostrarle este lienzo, que vaya donde Cornelio, ¿qué hubiese respondido Pedro por su religión? Por favor, ellos son gentiles. ¿Se acuerdan el siervo del centurión que dice, no soy digno de que qué? De que entre bajo mi techo? No eran dignos. Y Pedro hubiese respondido, Señor, tú sabes que yo no puedo ir a casa de Cornelio, porque ellos son gentiles, ellos no son dignos de que yo entre en su casa. De hecho, él empieza la célula que hace en casa de Cornelio diciéndole, ustedes saben cuán inmundo es que un hombre como yo esté reunido con una gentuza como ustedes. No lo mataron de broma, hermano. Eso fue una dinámica, no rompehielo, sino rompegrupo. Porque sabes que llega a una casa a decirle, oye, ustedes son unos sucios, asquerosos, me da asco venir para acá, pero he venido porque Dios me mandó asquerosos, puercos. En esencia eso fue lo que le dijo Pedro. Usted sabe qué inmundo es que un hombre como yo venga aquí a una casa tan cochina, asquerosa y puerca. Menos mal que estaban ellos en el espíritu y habían adorado y estaban en la presencia de Dios, porque si no lo matan ahí. Y después el mismo Pedro que sigue hablando, el Espíritu lo interrumpe, los bautiza en Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo interrumpió, dijo, si dejo que te siga hablando, lo van a matar. Intervino, los bautizó en Espíritu Santo primero. Y Pedro quedó loco, hermano, y dijo, ¿cómo estos tipos hablan en lengua? Eso no era para nosotros. Y de repente, hermano, y dijo, bueno, si fueron ya bautizados en Espíritu, vamos a lanzarlos para el agua y vamos a remojarlos. Y los bautizó en agua también. Ahí tuvo su primera experiencia Pedro. Ahora, la forma que Dios va a obrar para traer, oiga, la mayor revelación de su gracia es, entre comillas, graciosa. Graciosa. Porque en esencia, yo soy de los que a veces pienso que en un sentido, en esta tarea, Pedro fue desechado por su mal proceder en el capítulo 10. Y Dios tiene que levantar a otra persona
con mejor conocimiento y disposición. O sea, Pedro tenía esta tarea, pero Pedro no la supo cumplir. Y por eso Dios va a levantar a otro hombre, pero lo va a levantar más ramacanda que Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Dios va a escoger a un hombre para entregarle estas revelaciones de su gracia, pero vean qué hombre. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pedro no califica ahí. En varias queda raspado. Hechos de los Apóstoles 26, verso 4 al 5 dice Pablo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificar conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Gálatas capítulo 1 verso 13 y 14 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, subrayé esto, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Y a este personaje es que lo va a escoger Dios para traer la revelación máxima de su gracia. Este hombre es aquel que fue evangelizado de alguna manera por su mismo maestro Gamaliel. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5 verso 34 y Hechos capítulo 22 verso 3 dice que él se sentaba a los pies ¿de quién? De Gamaliel. También fue evangelizado por Esteban en aquel largo discurso en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 verso 1 al 60. En el verso 58 dice que Saulo tuvo sus preencuentros. Allí dice que Saulo sostenía las ropas de Esteban. Para mí, Gamaliel y Esteban le dieron a Saulo el preencuentro. Le evangelizaron. Luego, cuando iba camino a Damasco, tiene su encuentro de 3 días. De 3 días. Con Jesús cara a cara. Hechos 9, 1 al 9. 3 días. Siendo ministrado en este encuentro por un simple discípulo llamado Ananías, quien le impone las manos, se le caen las escamas de los ojos, recobra la vista y es bautizado y lleno del Espíritu Santo. Número 3, es tomado por simples discípulos que le dan el posencuentro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 19 al 25. Y número 4, luego lo toma Bernabé, quien le da las escuelas de líderes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 26 al 31, para luego, óigame, aparecer siendo enviado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1 al 3. Si ves el proceso de Saulo, aleluya, verás que fue ganado, consolidado, discipulado por simples discípulos dispuestos, por maestros, y luego sujeto a autoridades, y luego fue llamado por Dios y enviado. Amén. Para mí ese es el proceso que un creyente debe cumplir. Debe ser ganado, consolidado, discipulado y enviado. Todos deberíamos subir esa escalera que nos lleva al éxito. ¿Cuántos dicen amén? En ese peregrinaje aprendió en humildad. ¿Te imaginas con el currículum que este hombre tenía? La humildad que tenía que tener para desaprender lo aprendido y aprender lo del Espíritu. Porque usted conoce personas que cuando han estado en la religión y vienen a una iglesia que ha experimentado la libertad en Cristo, dice, yo no aprendí así. Sí, pero tú puedes desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo. Pero cuando tú te encierras y yo creía así te has equivocado. Pero como dice la canción de Silvio Rodríguez, yo me muero como viví. Religioso. Dice, es por ello que muchas personas se quedan siendo unos religiosos, cuestionadores,
fariseos, rebeldes, encerrados, criticadores, juzgadores, etcétera. Y pasan en esta vida sin pena ni gloria por la falta de la tremenda humildad que tuvo este poderoso hombre de Dios. Hermano, ser humilde significa tener un corazón moldeable, un corazón enseñable. La palabra dice, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso, ¿qué? Y humilde de corazón. Lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es creernos que somos la mata del conocimiento, que somos el techado de virtudes, no, de la escuela de sabiduría. Lo único que nos va a permitir a nosotros seguir aprendiendo, creciendo, es la humildad. Gracias a Dios por lo aprendido hasta aquí, lo valoramos, lo practicamos, pero nosotros no nos cerramos nunca jamás a lo nuevo de Dios y a lo nuevo del Espíritu, porque Dios es progresivo. Él nos va a llevar de gloria, ¿qué? En gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria, como la luz del ¿qué? De la aurora, en aumento. Y tú no puedes ir a lo nuevo de Dios si tú no eres humilde. Porque recuerden que el Dios que nosotros le servimos un día mandó a construir una serpiente en el desierto para salvar a muchos pueblos, ¿sí o no? Pero el mismo Dios que la mandó a construir, un día la mandó a destruir. ¿Me estoy explicando? Entonces, tenemos que ser muy, pero muy conscientes de que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que se muda a veces en temporadas nuevas. ¿Por qué mucha gente no pudo asumir lo de Jesús? Porque no fueron capaces. Creían que ellos eran la mata del conocimiento y no vieron nada bueno en Jesús. No vieron nada nuevo de Nazaret. ¿Se acuerdan que decía, de Nazaret puede salir algo bueno? En esa arrogancia, hermano. En esa arrogancia. Cuando tú eres humilde, tú aprendes de la persona que tú menos esperas. Un niño te puede enseñar. Un nuevo creyente te puede dar una gran lección. Amén. Si MCM tiene que conservar algo en su estilo de vida, es aprender todos a ser una iglesia de gente humilde. Lo que pasó ayer aquí en el servicio del domingo fue una poderosa unción de humildad, de sencillez, de una iglesia que no se cree en nada, de un apóstol o apóstoles que no se creen en nada, sino siervos, pecadores, humildes, que Dios nos llamó y estamos tratando de hacer lo mejor que podamos, y que llamó un poco de discípulos que tenemos y pastores y pastoras que los hemos conocido, que yo digo, bueno, Señor, la verdad que tú nos diste los pastores, es una bendición. Que en muchos de ellos nadie iba a creer nunca. Nunca iban a creer en ellos, en su estilo de vida, sus vidas. Pero ahí está, Dios le place agarrarlo, escogerlo, y está haciendo Dios una cosa tan hermosa, tan linda, como lo acaba de decir ahorita el presbítero Ricardo Moreno, con gente de esa categoría, humilde, que a veces no saben hasta decir las palabras, ¿verdad? Que cometen quizás muchos errores, pero son humildes, son enseñables, son sujetos a autoridad. Han caído bastante, pero se han levantado y se van a seguir levantando. Y nosotros, si perdiéramos esa humildad, dejaríamos de ser la iglesia MCM. Si dejamos de ser una iglesia restauradora, no pudiéramos seguir siendo iglesia. Cuando yo llegué aquí al barrio, yo me di cuenta que había muchos problemas morales, muchos problemas de índole familiar, familias disfuncionales. La disfuncionalidad era la norma. No es lo mismo, hermano, que usted vaya a pastorear en el este, en un sitio donde existen esposo, esposa e hijo. Pero cuando usted se mete para los barrios, usted va a conseguir la disfuncionalidad como norma. ¿Qué significa eso? Los tuyos, los míos y los nuestros. Muchas veces tengo que pastorear gente aquí que me llegó con una mujer, el hombre, y al tiempito se dejó de ella. Pero esa mujer consiguió otro hombre y lo trajo para la iglesia. Y el otro hombre trajo a la otra mujer y ahora están las dos parejas aquí y comen juntos. Es una cosa loca. Y son varios aquí. ¿Ah? Dan posencuentros a los socios. Les sirven la comida así del banco de alimentos a los socios, al que me dejó por otro.
Y allá va, hermano, con aquella humildad a servirle la comida. Y uno tiene que reírse de eso. Esa era una de las razones por las que yo no me sentía digno de... Ni me sentía, ni me siento. Nunca me he sentido digno de ser pastor, porque yo no soy una persona de un techado de virtudes. Yo soy una persona que vengo de una disfuncionalidad muy grave. Yo de origen. De mi mamá, mi abuela, todo eso. Puro loco. O sea, yo no tengo una vida, un modelo de familia muy claro. Y entonces yo mismo construí mi propia disfuncionalidad. ¿Me explico? Lo que yo era me alcanzó. Y entonces, y Belki tampoco. Ella no es la Carmelita que usted cree, no. También yo su broma también. Yo su bromita. Y así nos conocimos y vinimos. Yo decía, ¿cómo nosotros vamos a ser apóstoles que pastores? Nada. Y yo decía, no. Pero cuando vinimos y empezamos a conocer los locos de aquí, digo, no, vale, nosotros somos unos santos. Cuando empezamos los locos aquí, no vale, nosotros somos unos santos, chavo. No. Y si Dios me entiende, ¿viste? Porque yo te decía que tú sí te ibas a ser usado aquí. Porque solamente una persona que venga de esa tamaña disfuncionalidad, que no se sienta digno, puede pastorear los indignos, aleluya, y hacerlos a alguien. Dele un aplauso al Señor, aleluya. 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 Cuando Dios los empezó a usar en las naciones, ellos veían conversiones sinceras de los judíos, pero sobre todo de los gentiles. Veían cómo Dios los bautizaba con el Espíritu Santo y estaban dedicados a eso, pues a eso fueron llamados. Iban a los lugares, evangelizaban, establecían iglesias, luego ministerios y seguían. En todo eso, ellos vieron la gloria de Dios. Pero como siempre, había una serie de fariseos que supuestamente habían creído en el Señor, pero no estaban haciendo nada por la obra de Dios, sino estorbándola, criticando a los que se hacían, cuestionando, señalando lo que diríamos los propios religiosos y fariseos hipócritas, que ni lavan ni prestan la batea, y quienes se conocen porque no tienen ningún amor por el perdido. Esto es muy importante, hermano, porque una forma de identificarlo es que no tienen pasión por el perdido, no tienen amor por el perdido y por las almas, sino más bien porque siempre le quieren enseñar a los hermanos ya evangelizados para traer confusión sobre ellos. Un solo Jesús se puede instalar 3 horas a tratar de convencer a un evangélico de su error, entre comillas, que no la pasaría ni un minuto con una persona no creyente. Pues no le predican a nadie, pero te van por los lugares, dígame por el centro, están los Solo Jesús vendiendo cositas y agarran un evangélico mal puesto y lo empiezan a decir porque es Solo Jesús. Y el evangélico, sí, ¿verdad? No puede ser. Y tal, y como no tiene fundamento. Y hermano, me fui para la iglesia de los Solo Jesús. Normalmente le predican es a cristianos. Tú nunca le vas a ver predicándole al perdido. Y ahí donde tú identificas, esto no es correcto. Porque nuestra primera pasión siempre tiene que ser el perdido. Amén. Como la de nuestro Señor Jesucristo. Por las calles, por las aldeas. Sí, Jesucristo estaba en sinagoga y enseñaba en sinagoga. Pero su púlpito predilecto era las calles, las aldeas, los lugares donde estaban los barcos, los sindicatos de la pesca. Allá donde estaba la gente que necesitaba. La gente que estaba mal, la gente que estaba separada de la religión oficial. Ahora, siempre que quieren enseñar a los hermanos, dice, ya evangelizados para traer confusión sobre ellos. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, óigame bien, estos fariseos hipócritas pusieron en peligro la naciente iglesia, la propagación de la verdad y el evangelio mismo. Pero Dios en su misericordia resolvió todo por amor al mundo y a su iglesia. Veamos, en el capítulo 15 se va a dar con urgencia, apóstol, un concilio. ¿Qué es un concilio? Llaman a todo el mundo para conciliar, porque ya habían tendencias dentro de la misma iglesia. Había un peligro de acabar, porque divide y ¿qué? Y vencerás. Y Satanás estaba tratando de meter división en la iglesia. Y los líderes de la iglesia fueron muy sabios en convocarlos a todos
a los ramacandas y a los que no eran ramacandas, a todos. Y vamos a conciliar, vamos a llegar a un concilio. De ahí la palabra los concilios. Amén. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 5, dice que, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, subraye eso, fariseos que habían creído, pero no habían dejado de ser fariseos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a guardar toda la ley. ¿A quiénes? A los gentiles que se estaban convirtiendo y que además ellos no habían hecho nada para salvarlos. Qué sabroso, ¿no? Porque ellos no estaban salvando a esos gentiles, ellos estaban apoltronados. Pablo era que se estaba con Bernabé haciendo el trabajo, las misiones. Marcos, Sila, que estaban llevando patá y kung fu, que lo estaban apedreando, lo estaban metiendo preso. Y después estos querían venir y decir: ¿qué pasó con una iglesia? ¿No? A circuncidarse todo el mundo y guardar la ley de Moisés. Pero ¿qué hiciste tú para ganártelos? ¿Qué hicieron? Ese es el espíritu del fariseo, ¿eh? Viene por los convertidos, no por el perdido. Ellos no evangelizaban a nadie. Dice, ¿ve? ¿Qué querían hacer ellos? Dice: circuncidarlos y mandar a guardar la ley de Moisés. Qué curioso. Yo digo aquí en el libro, me parece que he oído esto en pleno año 2006. Chamo, yo escribí esto aquí en el 2006. Pero lo he escuchado más en el 2022, después de la pandemia. 2. Después de esos fariseos, ¿quién se levanta? Dice la escritura en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versos 7 al 11, que Pedro da el primer testimonio diciendo cómo Dios le había escogido a él para llevar el evangelio a los gentiles. Les dice que Dios le dio a ellos el Espíritu Santo y que no hizo con ellos ninguna diferencia, y que Dios había purificado sus corazones. Pedro pregunta en el verso 10: ahora pues, óigame, ¿por qué tentáis a Dios? Mire esta confesión: poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba. Ya no se necesita más prueba. Pedro está diciendo: ni nosotros ni nuestros padres. Aquí no hay nadie santo, chico. Es más, si hubiese alguien que hubiese podido ganar la ley, guardar la ley, estuviera ahí, fuera inmortal, no hubiese muerto porque no pecó. ¿Y la paga del pecado es qué? Y la evidencia más grande de que nadie la podía guardar eran los cementerios. ¿Sí o no? ¿Quieres saber si la gente guarda la ley? Asómense al cementerio. Todos pecan y todos mueren. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano querido, Pedro está diciendo: ni nuestros padres, ni los ancestros, ni nosotros lo hemos podido llevar. Y se lo quieren imponer a los gentiles. Qué sabroso, ¿verdad? Antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Denle un aplauso a esa tremenda declaración. Seremos salvos por la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Hechos 15, verso 12, se levantan los papás de los helados, los protagonistas, los que estaban haciendo el trabajo. Bernabé y Pablo dan el segundo testimonio contando cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué es lo que cuenta Pablo y Bernabé? Lo que ellos están viendo. Son testigos presenciales de un avivamiento. Lo están protagonizando y lo cuentan. Ahora, importantísimo, el tercer testimonio lo va a dar Jacobo, que este testimonio era muy importante porque él era el pastor de la iglesia de Jerusalén y su voz era una voz de mucha autoridad. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versos 13 al 21, Jacobo da el tercer testimonio sentenciando lo dicho por Pedro, por Pablo y por Bernabé, pero me gusta porque lo corrobora con la Biblia. O sea, Jacobo dice: Pedro tiene razón, Bernabé tiene razón, Pablo tiene razón, la palabra dice. Dele un aplauso al Señor, aleluya. La palabra dice. Cita el Antiguo Testamento dice en el verso 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Esas 4 cositas. Pero tenía que una sentencia definitiva, y esa sentencia la va a dar el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 28 al 29, el Espíritu Santo y la iglesia sentencian y dicen: porque ha aparecido al Espíritu Santo, oiga, y a nosotros, que es la iglesia, no imponerles ninguna carga más que estas cosas que son necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, la sangre, del ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas, miren, está tan poderoso, ¿ves? Si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Esto, hermano, voy a decir algo más poderoso. Esto que voy a decir es más poderoso todavía, porque no ataron ninguna de estas cosas a la salvación, solo a pasarla bien. Pero porque no podían caer en lo mismo, porque si hubiesen dicho: si se guardan de los ídolos, de la sangre, del ahogado, de la fornicación, si se guardan de eso, seréis salvos. Entonces caían en lo mismo, porque quitaban al Salvador y ponían reglamentos humanos. Entonces no se trata ni siquiera de salvación, se trata de pasarlo bien. Bien haréis, pásalo bien. Hay que hacerlo, pásalo bien, pero tu salvación no está comprometida, porque solo salva el Salvador. Dele un aplauso, aleluya. De eso se trata, de que nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el Salvador. Él vino a salvar al hombre de su pecado. ¿Cómo es que algo que se dirimió, óigame, juzgó, sentenció en la iglesia del primer tiempo por las autoridades de la iglesia y sobre todo por el Espíritu Santo, aparece en este tiempo como que si nada de esto hubiese ocurrido en la Biblia? Dirían los abogados: ya hay jurisprudencia, ya hay una base para juzgar en casos así, ya fue juzgado, ya hay jurisprudencia. Dice, ve, es que el espíritu del fariseo lo tendremos hasta el fin, la religiosidad que solo estorba y que es un gran instrumento del diablo para confundir a los que han alcanzado sabiduría y libertad. Pero triste papel y triste destino las personas que presten su servicio al fariseísmo, la religiosidad, y no al Espíritu de Dios. A partir de allí, aunque se sentenció por la iglesia y el Espíritu Santo, los fariseos siguieron molestando, argumentando, estorbando. Y es por eso que Pablo, oiga, en casi todas sus cartas va a poner otra vez claro en los fundamentos. Una y otra vez lo va a hacer Pablo. Tiene que seguir escribiendo, porque iglesia que Pablo fundaba y se iba, entraban atrás los fariseos. Iglesia que Pablo fundaba y se iba, entraban atrás los fariseos. Pero la carta, óigame bien, de todas las que él hace, más contundente va a ser con respecto a la ley y la gracia, es la carta, óigame bien, del apóstol Pablo a los Gálatas. Allí es donde Pablo va a dar una clase magistral. Pablo habla en esa carta que los que prediquen y enseñen, oiga, ponga atención, un evangelio diferente, sean malditos. Cuando decimos evangelio diferente, ¿a qué se refiere? Solo Cristo salva, más nada y más nadie. Y quien diga algo diferente, sea maldito. Exhorta a los Gálatas y les dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Porque de alguna forma muchos de los Gálatas habían sido confundidos por los judaizantes que llegaron allí. Dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo, apóstol, dirigido por el Espíritu Santo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas. ¿Sí ven lo delicado de esto, hermano? Por eso es que estamos en un nuevo pacto establecido bajo mejores, ¿qué?
promesa ya no es de maldición, sino de ¿qué? De bendición. Pero en la ley había maldición. Y dice, ve, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Es por obra de la ley. ¿Se puede salvar una persona de la ley? Sí, si la guarda toda. Pudiera ser inmortal, no necesita ni siquiera un salvador. Él mismo se salvaría por cumplirla. Pero al violarla una sola vez, ya entró en el error del pecado y ya no tiene salvación. Entonces Dios encerró todo bajo el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Explica también Pablo el propósito de la ley, que fue añadida. La ley no fue voluntad original, voluntad perfecta, fue una añadidura. La añadió. Si usted ve una de las películas que está por ahí de tiempo de Moisés, usted se va a dar cuenta de los desórdenes que habían en las relaciones humanas para con Dios, para con ellos mismos, para con la forma de culto, porque ellos traían malas costumbres ¿de dónde? De Egipto. Y por eso es que tiene que legislar y tiene que hacer una ley para poner orden en la casa, porque había mucho desorden en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, los hombres con las mujeres, y por eso tiene que hacer una ley. Fue añadida a causa de nuestras transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice que la ley no fue jamás, que la ley, perdón, no fue más que nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo el ayo. Les pregunta Pablo algo tremendo: si han conocido a Dios, o más bien, si han sido conocidos por Dios. Oiga, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto es muy fuerte, hermano. Débiles y pobres rudimentos. ¿Por qué los llama así? ¿Fueron en un tiempo de utilidad? Sí, como lo fue la serpiente de bronce que erigió Moisés en el desierto. ¿Fue en un tiempo de utilidad? Sí. ¿Pero en qué la convirtió el pueblo de Israel? En un elemento de idolatría. Y el mismo Dios que la mandó a levantar, ¿la mandó a qué? A destruir. Pablo dice que estar en Cristo y querer volver a esto es volver a los débiles y pobres rudimentos. Se quieren volver a esclavizar. Y les dice, guardad los días, guardad los meses, los tiempos, los años. Y dice con profunda tristeza, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oye, qué poderoso, hermano. Al final de esta carta, Pablo, con profunda maestría y con profunda tristeza, los exhorta a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero lo más aterrador, óigame, de este capítulo 5, verso 4, lo más aterrador de todo está en el capítulo 5, verso 4, donde dice: de cierto os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Te desligaste. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras, es un desgraciado. Y dice en el verso 10: ¿quién os perturba? Llevará la sentencia quien quiera que sea. Tenga cuidado los que están perturbando a muchos pastores porque saben que no tienen buenos fundamentos y han confundido a muchos pastores. Mi estreno aquí como pastor, tú lo sabes, Nancy, fue ir a un concilio pastoral donde le estaban cortando a un pastor, el pastor de Ruiz Pineda, que era pastor en ese tiempo de la pastora Omaira, ¿verdad? Y de muchas familias de la iglesia, la familia de Dadibel.
y lo estaban cortando. Se llamaba el hermano Juan Contreras. ¿Y por qué lo estaban cortando? Porque cayó en el mesianismo. Y fue muy dura aquella reunión, y mi pastor le dijo a él: tú eres un desgraciado. ¿Qué hizo ese hermano que cayó en el mesianismo y que quería venderlo como la última Coca-Cola del desierto? ¿Fue para mejor de su vida? ¿Fue para mejor de su familia? ¿Fue para mejor de su iglesia? No, acabó con su vida, acabó con su familia y acabó con la iglesia. ¿Ve? Porque dice aquí: quien les perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y digo esto con dolor. Digo esto con dolor. Porque si alguien se pone a perturbar con esto, está soltada la palabra: llevará la sentencia, quien quiera que sea. Puede ser apóstol, puede ser profeta, lo que quiera, pero llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Y cuál es la sentencia? Dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, se cortasen, ¿usted sabe qué cosa? El dedo. Se cortasen, se mutilasen. Y Pablo está airado porque están perturbando a la niña de los ojos de Dios, a la iglesia del Señor. Y con estas cosas no hay nada bueno. Repito, lo que viene después es un desastre: matrimonios divididos, iglesias perturbadas, iglesias acabadas, fraccionamiento de la iglesia, confusión, hermano. Por eso es que Pablo es tan duro con esto. Y dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice Pablo: y a todos los que anden conforme a esta regla, a la que él está diciendo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Quién es el Israel de Dios? La iglesia del Señor, amén. Veo a la pastora Omaira por allá. Pastora Omaira, te mencioné. Si recuerdas esta etapa de tu vida, ¿fue buena, fue mala? Yo quiero que pase por aquí con un micrófono. Vamos a escucharla porque es bueno, porque ella vivió eso. Ella era una líder tremenda y ella vivió. Ella no puede decir si le fue mejor a ella, al pastor. Ella no puede decir si fue para bien de todos, porque aquí dice que quien les perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pasa por aquí, Omaira, ven, vamos a escucharla. Yo quiero que escuchemos de primera mano la voz de una pastora ahorita de nuestra iglesia, que en su tiempo, cuando nosotros llegamos aquí, estaba en una iglesia donde el pastor de ese tiempo cayó en el mesianismo y enredó a la iglesia y enredó a la congregación. Cuéntanos algo de tu testimonio, guerrera, en ese tiempo. Sí, de verdad, fue muy doloroso para la iglesia. Recordamos eso con mucho dolor, porque eso era una iglesia. El pastor Juan Contreras hizo un muy buen trabajo. Él, en cuanto al evangelismo, en cuanto a ganar, era un hombre de verdad muy excepcional. Pero en dada oportunidad siempre él salía de misionero y salía a predicar, y de repente llegó con esta doctrina. Llegó y empezó a adoctrinar, y nosotros recordamos que la misma iglesia se levantó mucho, casi todo, pues pudiéramos decir todo, porque ya él no había adoctrinado y ahora venía con un nuevo fundamento. Y recordamos que la iglesia, vivimos una muy dura experiencia, porque muchos lloraron. De una vez la iglesia se dispersó. De una vez, porque ya la gente decía: epa, ¿y qué pasó? El pastor cayó en una falsa doctrina, porque esto no fue lo que él nos enseñaba. Y de una vez, aún líderes que estaban cerca de él se empezaron a reunir a ver qué pasaba. Y recordamos cuando llegó el apóstol Ignacio Alastre, que era para tomar decisiones. La iglesia lloró mucho, pero sí fue dispersada totalmente. Recordamos que luego se le entregaron al apóstol. Ahorita le decía yo a mi esposo, tremendo, porque
estaba saliendo el pastor Juan Contreras, estaba saliendo del subpastorado, pues por la misma, porque él mismo se metió en una falsa doctrina. Y para ese momento estaba nuestro apóstol, pues, llegando, recibiendo, y que sabía yo que era la conexión donde Dios me iba a traer, pues. Porque de verdad la iglesia fue muy sufrida, pero Dios siempre preserva a su iglesia. Dios la preserva y quedaron muchos preservados, pero muchos ya no están. Pero por lo mismo, pues de verdad que es muy necesario la enseñanza que nuestro apóstol está dando, de verdad, el cuidado que tenemos que tener. Vamos a darle un aplauso al Señor por ese testimonio. Hoy le doy gracias a Dios porque varios de ellos los conocí porque tenía yo una doble función. Yo estaba pastoreando la iglesia aquí en Cerrito Blanco y tenía que ir a hacer culto allá también en Ruiz Pineda. Me dieron prácticamente las dos iglesias. Y tuve un tiempo asistiéndolos allá, pero en un tiempo yo les pedí a ellos y le pedí al apóstol que uniéramos las dos iglesias para poder hacer el trabajo de manera más efectiva, y fue lo mejor. Y eso quedó como una célula. Muchas de nuestra gente que nos ganamos en ese tiempo venían precisamente de Ruiz Pineda, pero muchos quedaron heridos para siempre y se apartaron del evangelio para siempre, incluyendo al mismo pastor Juan Contreras y su familia. Lo último que supimos no es bueno. Entonces, porque aquí dice, quien les perturba llevará la sentencia. Toda iglesia debe ser enseñada, escúcheme, toda iglesia debe ser enseñada a adorar a Cristo, a depender de Cristo, instruida por los apóstoles y pastores. De manera que si un día yo mismo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito. O sea, ni siquiera yo mismo, ¿ves? Porque ya la iglesia está instruida. Todo lo que yo voy a enseñar está basado en el fundamento. No puedo poner otro fundamento. La iglesia no puede jamás ser engañada. Si es engañada es porque no tuvo fundamento. ¿Ves? Entonces, y tiene que tener esa apertura la iglesia de que nosotros adoramos a Cristo, no al apóstol. Al apóstol lo admiramos, lo respetamos, lo queremos, le damos muchos billetes, amén. Todo eso es permitido, pero no lo idolatramos, porque el día de mañana Dios guarde a nuestro pastor, ¿verdad? Dios lo guarde, Dios me guarde, y por eso debe siempre la iglesia orar por sus pastores. Mi pastor cae una falsa doctrina, nos enreda todo, ¿ves? Claro, yo con la ayuda de Dios no voy a caer, con la ayuda de Dios, y manteniéndose siempre humilde y sometido a autoridad y bajo cobertura, no voy a caer. Además, yo tengo, gracias a Dios, muy buenos fundamentos doctrinales, gracias a Dios y a mi pastor Antonio González, y a mis propios estudios que he hecho a través de 27 años en el evangelio. Yo no soy un neófito en la palabra, gracias al Señor. Eso es muy importante. Por eso es que el apóstol dice que quien anhela obispado anhela una buena obra, pero no puede ser un neófito, una persona carente de conocimiento, porque esos son carne de cañón para las falsas doctrinas. Mañana llega un testigo de Jehová y lo confunde. Mañana lo podemos ver con un atalaya por ahí repartiendo atalaya. O lo podemos ver, ¿de dónde salieron los solo Jesús? De los evangélicos. Muchos que hoy son solo Jesús eran evangélicos, hermano. Y lo tremendo es que irte de la iglesia evangélica o del evangelio verdadero a una de esas sectas es herejía, es herético. Es volverte atrás del santo mandamiento. ¿Ves? Como aquella hermana que me dijo, me cambié de religión. Yo, hermana, me deja loco. Me deja loco porque yo no tengo religión. ¿Y cómo que usted no tiene religión? ¿Usted no es pastor? Pues sí, soy pastor. ¿Y de qué religión? De ninguna. Para que vos lo veáis. Porque nosotros no tenemos religión. Fuimos sacados de la religión. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas, de sus pecados. Óigame, ¿ves? Es una gran herejía y tragedia que se quiera añadir a la salvación, que es por fe, obras. Ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el problema. El querer añadirle a la salvación, que es por fe, obra. Ese fue el corazón de la reforma con Martín Lutero, porque Martín Lutero estaba en la religión y él practicaba muchas obras, rituales, ritos, hacía todo, pero no sentía paz. Hasta que se le revela
Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y ¿qué? Para fe, como está el Cristo, el justo por la fe vivirá. Y redescubre, porque no es que descubre, redescubre Martín Lutero la salvación por fe. La salvación por gracia. Recuerdo en su película que nosotros hemos proyectado aquí, cuando él está estudiando esa epístola y le pone un círculo y dice, por la fe sola, solo por la fe. Entonces, escúcheme, ve, lo único que salva al hombre es el Salvador. Amén. Su venida, su encarnación y su concepción santa, inmaculada, su venida, su vida, su muerte, su resurrección, la creencia en Él, de que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Y concluyo diciendo lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuera la justicia, entonces Cristo perdió su tiempo. ¿Para qué pasó todo lo que pasó en la pasión de Cristo? Decir que el hombre necesita de las obras de la ley para ser salvo es herético y es burlarse de todo lo que vimos en la película La Pasión de Cristo, de la muerte con que murió nuestro Señor para salvarnos. Pablo dice que si uno pudiera ser justificado por la ley, Cristo perdió su tiempo, pero gracias a Dios de que no fue así y que su sacrificio ha valido la pena y llevará a la salvación a muchos que crean en Él. Amén. Y voy a terminar con este estudio. Escúcheme, ve, días que se congregaban los primeros discípulos. Esto es muy importante. En el principio, número 1, se congregaban los sábados, el séptimo día, cuando le hablaban a judíos. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 20, verso 17. Perdón, capítulo 9, verso 17, capítulo 17, verso 17 y capítulo 18, verso 4. Y vamos a ver a los primeros cristianos reuniéndose los días sábados. Segundo lugar, escúcheme, los domingos. El primer día de la semana, cuando le hablaban a los gentiles. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 al 4, donde Pablo dice, cada primer día de la semana se reunían todos los domingos. ¿Ve? Pero tampoco vamos a glorificar el domingo. Mucho cuidado, ¿no? Que no, el día de reposo es el domingo. Mucho cuidado, porque entonces hay cristianos que cambian el sábado por el domingo. No nos salva el día de reposo. A nosotros nos salva Cristo. Nosotros reposamos en Cristo. Y por eso es que yo creo en la tercera opción que está aquí, ve, en definitiva, y como un estilo de vida que marcaría la diferencia con los judíos y con la religión y la religiosidad, se congregaban todos los días. Vamos, denle un aplauso al Señor. Todos los días, apláudale a Él. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Así que deje de estar glorificando domingo. Venimos los domingos y no nos dejamos de congregar, pero los lunes también, los martes también, los miércoles también, los jueves también. Cuidado con una cosa. Esto fue lo que el Señor decía a la mujer samaritana que tenía el mismo conflicto religioso, de dónde y cuándo había de adorar al Señor. En Juan capítulo 4, verso 21 al 23, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Punto y se acabó. En Jesús se acabó la tradición, la religión, la religiosidad, el vivir una vida como quiero 6 días a la semana y venir de hipócrita el séptimo día a darme golpes de pecho. Ahora Él ponía orden en la casa y estaba diciendo que quería a sus hijos con Él los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Todos los segundos, todos los minutos,
todas las horas, todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años son para Él. Dele un aplauso al Señor, aleluya. El hombre debe escoger si descansa un día de la semana o descansa todos los días de su vida, en el que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y añado esto, conclusión. Yo digo, yo escojo a Cristo, amén. Yo no voy a descansar un día a la semana, yo escojo a Cristo. Conclusión. Para concluir, aclaro que no enseño esto para que las personas se atrincheren en conocimientos y se pongan a discutir con la gente que ya tiene religión. Ya que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Si hay una cosa que tenemos que hacer, hermano, cuando vengan este tipo de personas, es habla con la mano, papá. O sea, y dale la vuelta y no evangelizar, porque no vamos a perder ni 10 minutos. Porque una cosa que es importante es que tú no lo vas a convencer a él. Tú no lo vas a convencer a él. Entonces no discutas, no pierdas tiempo, y sobre todo si hay un tercero que está oyendo, porque es para perdición ¿de qué? Porque el oyente dice: entonces son gafos. Y nunca van a creer en Cristo. Ten cuidado que haya un tercero, porque es para perdición de los oyentes. La palabra de Dios no es para contender. He visto y estoy cansado de ver religión y religiosos que solo usan la Biblia para contender, enseñar mandamientos de hombres, normas, reglas de uso, de costumbre, de doctrina, y en la totalidad de los casos son gente que no aman a las personas. Le predican a los que ya han sido evangelizados y nunca ganan un alma para Cristo. He estado del otro lado de la acera en mi ministerio, viendo al perdido, al herido, al sufriente, al atado, al enfermo, que necesita no una religión, ya que en el mundo hay muchas, ni una sola de ellas puede hacer nada por ellos. Solo necesitan a Jesucristo, la esperanza. Solo Él salva, solo Él sana, solo Él liberta, solo Él prospera, solo Él restaura. Y es lo único de lo que hablamos. Oro a Dios porque no nos toque nunca jugar del lado de los que traicionan la causa de Cristo por la religión. Y que seamos de aquellos que tengamos el corazón, las manos, los pies, la boca, la mente en donde la tiene Dios. Y es en las almas perdidas que Él ama con amor eterno. Es un gran pecado usar horas del tiempo para traer religión muerta, para contender, para confundir y ver con indiferencia cómo a diario mueren miles y van a una eternidad sin Dios. La verdad es que cada cristiano debe tener buenos fundamentos, doctrinas, rudimentos, conocimientos, pero eso es para él, para sus propias convicciones, de quién él es, de a quién él le sirve y nada más. Lo demás es que ese cristiano pueda dedicar su vida, como dice el pastor Rick Warren, con toda pasión e intensidad. Número 1, agradar y adorar a Dios. Número 2, a pertenecer a la familia de Dios. Número 3, a ser como Cristo. Número 4, a servir a Cristo. Y número 5, a cumplir con una misión. Que el ser humano pueda darse por completo a su Señor y a los seres humanos que ama a su Señor y dio su vida por ello. Esto y ninguna otra cosa será lo que tenga verdadero valor y sentido el día que nos llame el Señor a su presencia. Abrázate con el Señor y vamos a cantar este canto todos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Vamos a decírselo, vamos. En ti reposa mi alma, dígalo. Reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti, mi Dios.
Confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Oh Jesús, en ti mi Dios, confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Oh Rabasotarabacaya, oh Ramasotarabacaya. Oh, reprendemos todo espíritu de error, todo espíritu que traiga confusión y falsa doctrina a nuestros colegas, los apóstoles, los pastores, los ministros del Señor y a tu santa iglesia. Los reprendemos y declaramos que el fundamento de Dios está puesto y está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gracias, Jesús. Saca a nuestros hermanos que han caído en este espíritu de error, de su error. Ahora mismo enviamos la palabra de autoridad. Enviamos la palabra de autoridad y lavamos sus pies. Lavamos sus pies. Lavamos su corazón con la sangre de Cristo. Reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu del diablo. Mira esta reunión que tendrá mañana la Federación Emanuel. Reprendemos todo espíritu de confusión y declaramos a la Federación Emanuel y a cada una de las iglesias que se van estableciendo en Venezuela y fuera de Venezuela, iglesias con el fundamento y los rudimentos muy claros, Señor. Gracias por Misión Cristiana para el Mundo. Gracias por el testimonio, el ejemplo que has levantado y en muchas de las iglesias de la Federación Emanuel. Cúbrenos, Señor. Somos humanos, no somos infalibles. Somos humanos con humanas debilidades. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Síguenos enseñando tu palabra. Síguenos revelando al Padre y al Hijo. Levante su mano. Síguenos revelando, aleluya, tu palabra, la palabra y la voluntad tuya, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levante sus dos manos, vamos, levántela y declárelo, porque sé que está sobrando. En mi vida está sobrando, decláralo. Tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. Gracias, Dios. Oh, mi Dios. Está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad, Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por este espacio que nos has brindado en este tiempo. El discipulado, Señor, para poder profundizar en tu palabra, en los estudios, escudriñarla, formar las nuevas generaciones. Dejar esto ahí en las redes sociales, que quede como un legado, Señor, aleluya, para los miles y miles que serán ganados, consolidados, discipulados y enviados al ministerio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Derrama tu gracia sobre cada vida. Derrama tu gracia y tu bendición sobre todos los hermanos y hermanas, sobre los pastores y pastoras, los apóstoles, los colegas en el ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Hasta el próximo discipulado. Muchas bendiciones para todos. Amén, amén y amén.